Buenos días, bienvenidos a esta su casa, bienvenidos a Uronor. El día de hoy hablaremos de cálculos en la vía urinaria. Los cálculos o piedras en la vía urinaria constituyen la tercera enfermedad urológica más frecuente, después de las infecciones o los problemas prostáticos. Todos nosotros tenemos un riesgo de hasta el 50% de presentar un episodio de formación de cálculos en nuestra vida, y es una enfermedad tan frecuente que no discrimina entre niños ni adultos, lo podemos presentar en cualquier momento de nuestra vida. Los cálculos en la vía urinaria se forman a través de un proceso complejo, pero que básicamente me refleja la sobresaturación de la orina de diferentes sustancias químicas que se eliminan a través de la misma. Básicamente son dos tipos de cálculos, el cálculo de calcio y los cálculos de no calcio, como los cálculos de ácido úrico, los cálculos de cistina, los cálculos de estruvita o cálculos infecciosos. Son múltiples los factores de riesgo que pueden dar lugar a la formación de cálculos. Entre ellos tenemos la disminución del volumen de la orina, y esto porque el aporte de líquidos es insuficiente o es bajo. Por ejemplo, personas que tienen un volumen de una ingesta de líquidos menores a 1 litro diario o menores a 1,5 litros están en mucho mayor riesgo de formar cálculos. La temperatura también de la zona donde uno vive también constituye ello, o las actividades que nosotros podamos realizar. También se menciona como factor de riesgo la dieta, y esto es muy importante. Personas con excesivo consumo de sal, y a pesar de que parezca un poco contraproducente o los principales cálculos sean de calcio, la baja ingesta de calcio es un factor de riesgo también para la formación de los cálculos. El excesivo consumo de dulces o consumo de chatarra, comida chatarra, también está descrito como factores de riesgo. Otros factores también tenemos los factores genéticos. El tener un familiar con antecedente de cálculos aumenta a nosotros el riesgo de poder formar una piedra dentro de la vía urinaria. La obesidad, la diabetes también, y otras enfermedades o consumo de medicamentos también pueden dar lugar a la formación de cálculos. Los síntomas que producen los cálculos en la vía urinaria están determinados por las características del cálculo, su posición, su tamaño, su dureza, su composición, y también las características de la persona que los posee. La gran mayoría de los cálculos son asintomáticos y son encontrados en la vía urinaria por exámenes diagnósticos, inclusive solicitados por otro problema. Pero la característica principal de los cálculos, la principal manifestación de los cálculos es el dolor. Es un dolor muy característico, muy particular. Es un dolor que generalmente empieza en la zona posterior e irradia hacia la parte anterior en el denominado flanco. Y también puede irradiar hacia los genitales, inclusive produciendo sintomatología urinaria. El otro síntoma que puede producir la presencia de los cálculos en la vía urinaria es el sangrado en la orina. Y que puede ser sangrado macroscópico, que nosotros lo podemos ver, y principalmente sangrado microscópico, solamente detectado a través de análisis de orina. Generalmente también los cálculos pueden producir infección urinaria, y esto es muy frecuente, y a la larga pueden también llegar a producir insuficiencia renal, inclusive llegar el paciente hasta la diálisis. El diagnóstico de los cálculos parte de realizar una historia clínica bien detallada, tratando de identificar los diferentes factores de riesgo para la formación de los cálculos. Es importante también realizar un correcto examen físico para determinar algunas características que nos pueden hacer sospechar de este tipo de lesión. Pero acá en los cálculos es muy importante basarnos también en exámenes imagenológicos que nos brindarán las características del cálculo. Tenemos la ecografía, que es importante, pero no es suficiente para planear un correcto tratamiento. Tenemos también los exámenes radiológicos, donde la tomografía va a la cabeza. En los hospitales donde podemos contar con ello es importante realizarla, o en todo caso también solicitar una urografía excretoria o hasta radiografías simples para poder hacer la adecuada planeación del tratamiento. El tratamiento de los cálculos parte de un adecuado diagnóstico y un adecuado planeamiento.
En una primera etapa podemos manejar o controlar el dolor, que es el principal síntoma, como ya lo hemos manifestado, a través de una serie de medicamentos. Después podemos también utilizar el tratamiento médico expulsivo, o sea, para cálculos pequeños, cálculos que nosotros podemos inducir que hay probabilidad de que se puedan expulsar espontáneamente, nosotros podríamos tratar de ayudar a esta expulsión espontánea. Pero cuando ello no es posible, tenemos que pasar al tratamiento quirúrgico o a procedimientos para poder fragmentar el cálculo. Entre ellos tenemos la tradicional cirugía abierta, ¿no?, que actualmente se está un poco dejando de lado, sin embargo, aún la seguimos utilizando en nuestro medio. También está la litotripsia extracorpórea por ondas de choque, que consiste en el paciente es conectado a un equipo que va a transmitir unas ondas de energía que van a ir recorriendo su organismo hasta llegar a la piedra y van a fragmentarla y posteriormente esperar que el paciente las expulse espontáneamente. Tiene sus indicaciones y tiene sus momentos en que se debe realizar y no es factible para quizás todos los pacientes. Después tenemos la cirugía laparoscópica, también es una cirugía mínimamente invasiva con una recuperación mucho más rápida. Tenemos también la cirugía endoscópica, la cual utiliza los canales naturales, los conductos naturales de nuestro organismo para, a través de una serie de equipos de la última tecnología, llegar hasta donde está el cálculo y fragmentarlo y posteriormente retirarlo. La fragmentación de estos cálculos está dada por diferentes modalidades de energía. Una de ellas es el láser, y hay diferentes tipos de láser que nosotros podemos aplicar para poder solucionar el cálculo. En este punto quiero decir entonces que hay múltiples modalidades para poder nosotros eliminar el cálculo, pero no solamente debe quedar allí. No basta con eliminar el cálculo que tenemos, sino también deberemos tener estrategias para prevenir la recurrencia de los cálculos. Se parte de ello de un correcto estudio del paciente, una serie de análisis, y necesitamos que el paciente esté correctamente motivado, porque es un análisis que va a implicar tiempo, también es un poco costoso, pero las probabilidades de prevenir una formación nueva del cálculo es alta. Entonces, múltiples modalidades, pero también hay que prevenir la formación de los cálculos. No basta eliminar el cálculo actual. Para finalizar, agradecerles por su tiempo, esperamos que este video haya sido explicativo y recordarles que en Uronor, Centro Urológico Oncológico del Norte, contamos con toda la tecnología de punta para dar el tratamiento a los pacientes que tienen cálculos y también diferentes enfermedades urológicas. Los esperamos en nuestro centro, que en Avenida La Libertad 228, Santa Victoria.